Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el profesor Andrés Florian, eh, docente de la Universidad de La Sabana, la materia taller de experimentación, y le vamos a realizar unas cuantas preguntas con respecto al tema de energías renovables. Buenas tardes, profe. Buenas Eh, tardes, Samuel. Quisiera comenzar, pues, si se puede, que nos hable un poco de su trayectoria profesional y cómo se relaciona con el tema de las energías renovables. Bueno, yo soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad de los Andes y también cuento con una maestría en ingeniería mecánica de la misma institución. En mi trayectoria profesional cuento 6, casi 7 años trabajando en la parte de diseño de tuberías en instalaciones industriales. Y también estoy relacionado con el tema porque pues estuve trabajando también un año en una empresa que se dedicaba al diseño eh, de sistemas de calefacción y también sistemas de energía solar. También cuento 2 años trabajando como asistente de docencia vinculado a la Universidad de los Andes, perteneciendo al grupo de energías. Ok. Me gustaría saber, dentro de la carrera como tal de ingeniería mecánica, cómo se trata el tema de las energías. Bueno, pues obviamente este tema depende un poco del currículum como tal que plantee la universidad. Le puedo hablar un poco de la experiencia que tengo yo trabajando con la Universidad de los Andes. Eh, Obviamente uno dentro de su formación como ingeniero toma algunos cursos básicos en lo que es referente a la parte de energías, empezando con, por ejemplo, termodinámica, transferencia de calor. Luego ya empieza a ver unas materias un poco más complejas y más directamente relacionadas con el tema como conversión de energía, que es ya o diseño, y ya lo que tiene que ver respecto a este tipo de sistemas específicos, pues generalmente son ofrecidos por las universidades como materias selectivas, materias que no están necesariamente incluidas dentro del ciclo obligatorio, pero yo creo que esto es algo que se está cada vez vinculando eh, más a la carrera, pues por las necesidades del mundo moderno, ¿no? Yo le estoy hablando ya de un pensum de hace más de 5 años, obviamente eso va evolucionando, entonces creo que eh, las diferentes universidades en ingeniería mecánica cada vez más están involucrando más este tema de las energías renovables en su pensum. Ok, listo. Entonces, ya entrando de lleno en el tema, ¿podría definirnos brevemente qué son las energías renovables? Bueno, el concepto que tengo yo de energías renovables, pues como su nombre lo indica, son energías que provienen de fuentes que no se van a agotar, que no se van a acabar como son otras fuentes, como por ejemplo las que provienen de medios fósiles, el petróleo, la gasolina, el gas, el carbón. Mientras que las energías renovables prácticamente van a estar disponibles permanentemente, ¿no? Pues energía venida del sol, del viento, incluso del agua, pues en teoría son recursos que siempre vamos a tener disponibles y que no se están gastando. Ok, y dentro de todo tipo de energía que menciona, ¿cuál a su parecer es más viable o efectivo en su utilización? Bueno, pues eso es muy relativo. Es bastante relativo porque no hay un medio, o sea, no hay una energía renovable por excelencia. Eso depende mucho del sitio donde se vaya a aplicar. Obviamente hay sitios donde la disponibilidad solar es más grande que en otros. En esos puede que sea una mejor alternativa utilizar energía solar. eh, o pues puede suceder de manera contraria con el viento, donde hay grandes corrientes de viento y espacios para montar, por ejemplo, generadores eólicos. Entonces, no hay una respuesta absoluta para eso. Creo que eso depende en particular de las condiciones de cada sitio, de la cantidad de energía que se requiera generar,
del presupuesto que se tenga para hacer el montaje de los sistemas. Entonces esa es una evaluación ya más compleja. Ok. Sabemos que se habla mucho en los diferentes medios sobre pues cómo las energías renovables son una buena opción para combatir los problemas relacionados con las energías tradicionales. Entonces, quisiera que por favor nos hablara de esos problemas relacionados con las energías tradicionales. O sea, los escuchamos, pero en realidad no sabemos cuáles son. ¿Cuáles son? Sí, pues creo que una de las fuentes de energía más comunes y más utilizadas actualmente, pues sabemos que son las provenientes de cosas fósiles, de cosas minerales, ya sea, por ejemplo, del carbón o de la gasolina y de derivados del petróleo. Entonces, el mayor problema que tienen este tipo de fuentes energéticas es que son finitas, se agotan y obviamente también tienen un gran impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, termoeléctricas que funcionen a base de carbón, que de todas maneras siguen estando como, siguen aportando un buen porcentaje a la generación de energía en Colombia. Obviamente tienen un gran impacto ambiental por los gases que generan a la hora de quemar el combustible y por otro lado también el impacto ambiental a la hora de obtener como tal el recurso, la extracción del petróleo o la extracción del mineral, del carbón. Obviamente eso también tiene un impacto ecológico en el proceso como tal de extracción. Ok, y pues para continuar, pues si ya sabemos los problemas relacionados con la energía tradicional, cómo hacer un... Samuel, se cortó la comunicación. ¿Ya me escucha? Sí, señor, sí, señor. Se congeló durante la última pregunta. Ok, entonces les repito, ahora que conocemos los problemas relacionados con las energías tradicionales, entonces quisiéramos aplicar esto también en las no tradicionales, ¿sí? O hacer un balance entre sus ventajas y sus desventajas, según su experiencia y sus conocimientos. Sí, bueno, se habla mucho actualmente obviamente, del uso de energías renovables y pues están en un boom grandísimo. Hay que tener en cuenta que si bien el impacto es menor al utilizar este tipo de fuentes energéticas, siguen teniendo pues cierto impacto sobre el medio ambiente y tienen también sus desventajas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de montar hidroeléctricas para generar electricidad mediante generadores impulsados o movidos por turbinas, eh, es necesaria la construcción de represas gigantescas en ríos y la acumulación de grandes masas de agua, lo cual obviamente tiene una afectación grandísima para el medio ambiente. Básicamente se cambia toda la dinámica de los ecosistemas, se afectan poblaciones a lo largo de las cuencas de los ríos donde se montan este tipo de estructuras. Todos ya vimos lo que pasó y sigue pasando, de hecho, con Hidroituango, cosas de ese estilo pues pueden suceder. Entonces, si bien se les llaman energías limpias, siguen teniendo un impacto que obviamente es medido, pero es menor, por ejemplo, en afectación al ser humano directamente en las grandes urbes en cuanto a calidad del aire, obviamente es muy limpio, pero hay que tener en cuenta también el impacto ambiental que se genera. Eso hablando respecto a esa fuente. Eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con energía solar todavía tiene una gran desventaja y es que siguen siendo sistemas muy costosos. Entonces, no tanto la gente tiene la idea de que tal vez consiste solo en montar un par de paneles en el techo de la casa y que con eso ya van a tener
para suplir su demanda energética y pues eso no es cierto, no es del todo cierto. Todavía falta mejorar muchísimo la eficiencia y el precio de estos paneles para que sean accesibles a todo mundo. Estos sistemas también generalmente requieren el montaje de grandes cantidades de baterías, que obviamente también las baterías tienen un tiempo de vida útil y pues posteriormente tienen que ser desechadas, ¿no? Entonces vemos lo que sucede también con los autos eléctricos, sí, no están consumiendo gasolina, pero también en algún momento toda esta cantidad de autos eléctricos que ahorita están empezando a salir van a tener que desecharse sus baterías y eso va a generar pues un gran nivel también de contaminación química. Y finalmente, respecto a la energía eólica, pues que creo es una de las que menos desventajas puede llegar a tener, pues también se realiza la evaluación en cuanto a la traza de carbono que genera la construcción de este tipo de dispositivos, es decir, toda la maquinaria que se requiere para la construcción de estas turbinas gigantes, las aspas, el montaje de los mástiles. Obviamente eso también trae una contaminación asociada y en algunos casos, eh, cuando son muy grandes estas granjas eólicas, también pues, puede tener impacto sobre el medio ambiente, sobre las aves o las especies que habitan estas zonas. Ok, pero en general, ¿usted consideraría que haciendo la proporción son mayores las ventajas que ofrece sobre las desventajas el uso de este tipo de energía? Sí, sí, obviamente sí, por algo se le llama energías limpias, sigue siendo pues más beneficioso comparado con las fuentes de energía tradicionales que son sumamente contaminantes tanto al momento de su uso como al momento de realizar su extracción. Entonces, sin duda alguna, tienen muchas ventajas, hay todavía muchas cosas por mejorar en cuanto a eficiencia, en cuanto a costos de los sistemas y en cuanto a la accesibilidad para las personas y para los países que no tienen como tantos medios económicos para montar este tipo de sistemas. Ok, le cuento, nuestro proyecto está centrado en la construcción de un dínamo casero y a través de esto explicar brevemente en qué consiste en las energías y su implicación dentro de este tipo de energías. Pero quisiera preguntarle a usted si nos puede definir brevemente qué es un dínamo y cómo se relaciona con las energías renovables. Bueno, supongo que cuando habla de dínamo se refiere a la inversión de un motor, ¿cierto? O sea, no la generación de movimiento mediante energía eléctrica, sino el proceso contrario, ¿verdad? Exactamente, sí, Sería. sí. Entonces, pues en este caso sería un dispositivo, un motor invertido que estaría utilizando energía cinética que ya pues se podría producir de diferentes maneras. No sé en el caso específico de ustedes cómo se genere ese movimiento, pero mediante un movimiento de rotación pues se va a hacer girar una bobina para hacer fluir electrones y pues generar una corriente eléctrica y tener el proceso inverso al de un motor. Ok, entonces ahora le pregunto, ¿considera que, cuál consideraría que es la mayor desventaja o problema que tendría Colombia al momento de aplicarlo? O sea, ¿y qué impide que en este momento se estén aplicando estas energías en nuestro país? ¿Se refiere a utilizar dínamos para generar energía eléctrica a nivel casero o en general al resto de energías de las cuales En comenzamos? general, al uso de las energías renovables. Ok. Bueno, pues todavía falta mucha legislación en algunos campos. Le pongo el ejemplo de lo que yo tengo más experiencia y conocimiento, que es la parte de la energía, del aprovechamiento de la energía solar, del montaje de sistemas fotovoltaicos. En otras regiones del planeta, por ejemplo en Europa, ya hay una legislación muy fuerte y no solo sobre el papel, sino aplicada como tal, ya funcionando, sobre ventajas para las personas que montan este tipo de sistemas en sus hogares. Entonces, le ofrecen a usted, por ejemplo, la posibilidad de venderle energía al proveedor
de energía local. Entonces, en el caso en el que usted monta un sistema de esto robusto y almacena una energía que no está de pronto usted consumiendo, usted tiene la posibilidad de suplir esa energía que usted está generando, que está almacenando a la red y la puede vender, lo cual se le ve reflejado a usted en un descuento en su factura de energía, porque obviamente la mayoría de estos sistemas no son totalmente independientes, siguen conectados a la red de todas maneras del proveedor. Entonces es como si usted montara un sistema de estos en su casa y si no está utilizando esa energía, si le sobra, pues la puede vender a, qué sé yo, a Enel Codensa a un cierto valor y eso se va a ver reflejado en su factura. Entonces, eso es un beneficio que le ayuda a usted a suplir el costo de instalación de este tipo de sistemas, que esa es una de las grandes desventajas que sigue teniendo. Son muy costosos, usted tiene que comprar unos paneles, baterías, reguladores, inversores, y eso le puede estar costando a usted por el orden de los 20, 30 millones de pesos para suplir la demanda, por ejemplo, de un apartamento pequeño. Entonces, obviamente es una inversión que es bastante grande y que no muchas personas tienen la posibilidad de hacer. Entonces, si hubiera más incentivos y una legislación más fuerte respecto a beneficios para utilizar este tipo de sistemas, creo que se verían muy beneficiados. Y como última pregunta para terminar, eh, ¿cuál considera usted que es el papel de la infancia y la juventud en el desarrollo de este tipo de energía? O sea, ¿qué tan importante considera la instrucción temprana con respecto a este tipo de tecnologías en esta población? Pues sin duda es fundamental, ¿no? Porque pues la juventud es el futuro. Básicamente, los ingenieros que se están formando ahorita, que están iniciando sus carreras, pues van a ser las personas que van a trabajar en la parte de ingeniería. Muy seguramente en el país habrá algunos que salgan y hagan pues sus desarrollos por fuera, pero es fundamental fomentar en la juventud este tipo de visión, orientarlos hacia el uso de nuevas energías, no solo quedarse con las cosas que ya están inventadas, con el motor a gasolina o con el uso de estos medios tradicionales, sino dar un enfoque diferente, siempre apuntando a reducir el impacto sobre el medio ambiente. Entonces, pues creo que es fundamental que los jóvenes que se están formando tengan una visión muy enfocada hacia ese sector y pues tengan también una formación muy amplia, que no solo darles una visión y unos principios, sino obviamente también incluir muchos de estos conocimientos y de cursos en el pensum formativo. Ok, profesor, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su colaboración, por su instrucción y nada, muchas gracias, profe. Listo, Samuel. No, no hay de qué. Cuídese mucho, que esté muy bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.